Vamos a aprender cómo realizar preguntas calculadas de opción múltiple en Moodle. Si nosotros tenemos una pregunta de opción múltiple como la que mostramos en pantalla, quisiéramos que los datos sean diferentes para cada estudiante y de igual forma las opciones cambien con respecto a esos datos para que las preguntas no se repitan entre estudiantes. Es decir, voy a hacer que tanto el dato de la densidad como el de la masa sean variables. Esto en Moodle se llama comodines. Por lo tanto, voy a tener de la siguiente forma. Voy a asignarle una variable d, por ejemplo, a la densidad y m a la masa. Y las opciones van a depender de estas. Por ejemplo, la primera opción y la correcta sería la masa dividida por la densidad. Otra opción errónea sería la densidad por la masa. En otra opción daría la masa y la última la densidad. Para hacer esto, vamos a nuestra aula virtual y crearemos las preguntas. Como sabemos, la mejor forma de crear una pregunta es primero crear el banco de preguntas. Vamos a banco de preguntas y generamos una categoría para tener organizadas nuestras preguntas. Por ejemplo, voy a generar la categoría de densidad. Esta categoría la pondré dentro del curso que quiero y la guardaré. Una vez generada la categoría, ya puedo empezar a generar preguntas en la sección de preguntas, crear una nueva pregunta y vamos a seleccionar la opción de calculada de opción múltiple. Seleccionamos la categoría para que mis preguntas queden organizadas. Le damos un nombre a esta pregunta, por ejemplo, vamos a llamarle densidad, opción múltiple, calculada. Los nombres pueden ser con tildes o con comas, pero les sugiero colocar nombres claves sin espacios y sin caracteres especiales para luego que no existan dificultades cuando las alternemos. Vamos a escribir el enunciado de nuestra pregunta. Lo tengo copiado, simplemente voy a pegarlo. Y como vemos, vamos a cambiar el dato de la densidad por una variable o comodín. Para indicarle a Moodle que vamos a utilizar un comodín aquí, lo escribimos entre llaves. De igual forma, para la masa, voy a agregar un comodín y lo pongo entre llaves. Aquí puedo poner la retroalimentación de mi pregunta y vamos a poner las opciones. Como en la primera quería que la opción sea la masa dividido para la densidad, voy a colocar la fórmula. Para generar la fórmula voy a poner entre llaves un igual y utilizo las variables que tenía para escribir la fórmula. Sería la masa dividido para la densidad. Esta, que va a ser la respuesta correcta, la pondremos el 100%. Aquí podemos seleccionar cuántos decimales queremos que aparezca el estudiante. Vamos a poner la siguiente opción como la masa por la densidad. Y finalmente vamos a poner aquí directamente la masa. Como no quiero que realice ningún cálculo, no pongo las llaves adicionales y el igual, y aquí pongo la densidad. Para las opciones, nosotros podemos utilizar funciones matemáticas. En la descripción del video dejaré un enlace a todas las funciones matemáticas que tiene Moodle. Avanzamos y podemos cambiar las otras opciones de las preguntas. Si no lo queremos hacer, simplemente ponemos guardar cambios. Al colocar guardar cambios nos llevará a una pestaña donde tendremos los comodines que detectó Moodle. Aquí nos indica que detectó el comodín M y el comodín D. Nos da opciones si queremos usar el conjunto de datos privados que antes o un nuevo conjunto de datos. Esto significa que esto nos sirve para cuando volvamos a editar la pregunta si queremos utilizar los datos que ya se generaron o generar nuevos datos.
en la siguiente opción nos indica si quiero compartir los datos con otras preguntas del cuestionario. Por ejemplo, puedo utilizar la misma masa para varias preguntas en el mismo cuestionario. Colocamos siguiente y nos indica las propiedades de los comodines. Por ejemplo, vamos a dar a la masa un rango entre 20 y 30 y pondremos que solo tenga un decimal. La distribución de los datos también podemos seleccionar entre un uniforme o un logaritmo uniforme, es decir, estos datos se generarán aleatoriamente con esa distribución de probabilidad. Para el comodín D voy a poner datos entre 0.5 y 1.5. Listo. De igual forma voy a colocar un decimal y una probabilidad uniforme. Vamos a agregar nuevos datos, vamos a generar 10, colocamos en agregar. Una vez que ha pasado esto, podemos bajar y nos dará el conjunto de datos que ha generado. Por ejemplo, para la masa ha puesto 29.5, para la densidad 0.6. Si queremos ver más datos, más preguntas generadas, las podemos dar aquí y damos clic en mostrar y nos indicará todas las que hemos generado. El conjunto de valor 8 son estos, el conjunto de valor 7 son estos datos para las masa y densidad, y estas las respuestas que se presentarán para las opciones. Si en alguno obtenemos un error, lo editaremos directamente aquí. Ya que está listo esto, vamos a guardar los cambios y nuestra pregunta está lista. Podemos observarla en vista previa y como vemos nos ha generado datos aleatorios, donde yo puedo seleccionar la respuesta correcta para comprobar. Sí, podemos observar las otras preguntas seleccionando cuál variante de la pregunta quiero. Podemos comenzar de nuevo y como vemos aparecerán nuevos datos de la misma pregunta. Esto ha sido todo con respecto a preguntas de opción múltiple calculadas.